Buenos días, buenos días. Llegamos a la lección número 21, la verdadera iglesia. Todo esto, todo esto hace parte de la preparación para la crisis final. Dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y terminando ese juicio, del cual estudiamos prácticamente en 5 lecciones, terminando ese juicio, donde Jesús decidirá quién se salva eternamente y quién está eternamente perdido, Él regresará a la tierra. Y es muy importante entender este tema, la verdadera iglesia, no porque la iglesia sea tu salvador. Tu Salvador y mi Salvador es Jesús, pero Él estableció una única iglesia verdadera en este planeta. Y vamos a hacer una introducción y unos esclarecimientos antes de presentar este tema para que haya una mejor comprensión. Y nuevamente, bueno, nuevamente te pido, entra en contacto conmigo. Aquí está mi correo, mi celular, mi nombre. Y hoy es 27 de marzo del año 2020. Estamos ya con una semana, 7 días de cuarentena. Hoy es el 8º día. Aquí en Colombia, Fresno, Tolima. Y vamos a orar. Primero vamos a darle una pausa. Santo Padre, Señor y Dios, ayúdame a hacer esta oración. Oh Señor, auxíliame, socórreme, mi castillo fuerte, mi roca eterna, mi refugio en la tribulación. Se aproxima la última tribulación de este planeta, Señor, lo que tú llamas la gran tribulación. Los que estamos vivos somos candidatos a pasar por ella. Oh Dios Santo, ayúdanos, Señor, para que permanezcamos fieles hasta el último instante, cueste lo que cueste. Presento, Señor, delante de ti esta lección. Bendícela, ilumina, Señor, de las páginas de la Biblia con tu Santo Espíritu, mi alma para hacer la presentación y las mentes de los que van a escuchar, van a ver, están viendo este video. Señor, si hay alguna mancha en nuestro corazón, en nuestras manos, perdónanos, purifícanos en la sangre preciosa de Jesús. Y si hay presentes espíritus malos aquí, porque Jesús a los hijos de Dios nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. En el nombre de Jesús les digo a estos malos espíritus que Jehová les reprenda, que salgan de aquí y de allá donde me ven, en el nombre de Jesús. Solamente queremos la presencia de tus santos ángeles celestiales y que tu Espíritu Santo llene nuestras almas, transforme nuestra naturaleza, nos haga las personas que tú quieres que seamos. Queremos, Señor, comprarte sin precio y sin dinero. El oro refinado en el fuego, que son la fe y el amor. Las vestiduras blancas, que son el carácter y la justicia de Jesús. Y el colirio celestial, que es aquella gracia y sabiduría que proveen el discernimiento espiritual. Humildemente, Señor, apelamos a ti por los méritos de Jesús. Ayúdame, Señor,
hacer esta presentación con la sencillez y el amor de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos entonces a la lección número 21, la verdadera iglesia. Y antes de desarrollar la lección, es muy importante que haga unos esclarecimientos. En Juan capítulo 11, versículos 49 en adelante, resulta que va a hablar Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote que, representando a Cristo, porque Cristo reconoció que Él es el Hijo de Dios y que Él era el Cristo, este Caifás, que finalmente condenó a Jesús, unos días antes, cuando Jesús resucitó a Lázaro, reunió todo el Sanedrín, reunió a los sacerdotes. No fueron invitados José de Arimatea ni Nicodemo, ellos dos no fueron invitados. En ausencia de esos dos miembros del Sanedrín, se realizó esta reunión en la cual Caifás los convenció a todos de que tenían que matar a Jesús. Leo a partir del capítulo 11 de Juan, a partir del versículo 49. Por favor, abre tu Biblia. Es muy importante que tú también lo leas. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y el 52 es el versículo que necesitamos para ayudar en esta introducción de esclarecimientos, y no solamente por la nación de los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Dónde estarían dispersos los hijos de Dios? Los judíos pensaban que la única iglesia verdadera era la única que alcanzaría la salvación, o sea, la iglesia judaica. No vamos a enseñar eso aquí. Los miembros de la iglesia verdadera, por lo menos una parte de ellos, que será salva, porque según Jesús la enorme mayoría de los miembros de esta iglesia verdadera se va a perder. Bueno, los miembros de la iglesia verdadera no son los únicos que se van a salvar. Y es de eso que está hablando Juan aquí. Y no solamente por la nación. Jesús no iba a morir únicamente por la nación judaica, sino que también iba a morir por todos los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo, para congregarlos un día para el cumplimiento de Juan 10:16. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero una ayudita a esta declaración de... Eso significa que habían hijos de Dios en las demás naciones del mundo. ¿Y en qué religiones estaban? No eran cristianas, el cristianismo todavía no se había esparcido, estaba comenzando a formarse. Eran paganos que eran hijos de Dios. Acerca de esto, Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, nos arroja un poco más de luz. Y nos dice, en el capítulo 10, versículo 34, cuando Pedro iba a comenzar su sermonete en la casa de aquel militar, de Cornelio,
aquel centurión al cual se le apareció un ángel diciéndole que sus limosnas habían llegado, sus limosnas y sus oraciones habían llegado hasta el cielo para memoria de Dios. Pues bien, Pedro se llevó varios testigos, hizo el viaje de 2 días aproximadamente, y entrando a la casa de Cornelio había reunido una gran congregación, tenía que ser una casa muy grande, con una sala muy grande, y él, cuando abrió su boca, entre las cosas que dijo, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro pensaba que solo debía predicarle a los judíos porque solo los miembros de la iglesia judaica, que ya no era más la iglesia de Dios, pero solo los de raza judía se podrían salvar. Y este Cornelio era un romano, gentil y pagano, y los miembros de su familia, o muchos de los miembros de su familia, amigos más allegados que estaban reunidos allí, no sabemos si eran 40 o 50, también eran paganos. Y dirigiéndose a este auditorio de paganos, escuchemos lo que Pedro dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, les dijo a estos paganos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie, ni por su riqueza, ni por su pobreza, ni por su raza, ni por su color, ni por su inteligencia o su modestia. No desprecia a nadie por su fragilidad humana o por inclusive por su justicia propia, podríamos decirlo así. No desprecia a nadie, y sigue diciendo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay otros textos de la Biblia que nos ayudan a comprender la declaración de Juan, que Jesús murió por todos los seres humanos con el objetivo de congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo, como dice Juan 10:16, en un solo rebaño y con un solo pastor. Y ese día llegará, y yo quiero que tú y yo estemos en ese rebaño. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo puede Pedro afirmar que en toda nación de la tierra había personas de las cuales Dios se agradaba por 2 motivos? Porque temían a Dios, o sea, lo respetaban, y practicaban la justicia, no la justicia propia, sino la justicia de Dios. ¿Cómo podría hacer una afirmación de este tamaño Pedro delante de estos gentiles, diciéndoles, es probable que la mayoría de ustedes practiquen la justicia y teman a Dios? Bueno, de Cornelio tenemos absoluta seguridad, porque el mismo Dios, aquí en el capítulo 10, al comienzo, ya había declarado que él y su casa eran temerosos de Dios, eran adoradores del Dios verdadero, a pesar de ser paganos, gentiles, no eran de la iglesia judaica. Pues bien, ¿cómo eso es posible? Romanos 8:14 nos da un poco de luz. En realidad hay mucha luz acerca de esto en toda la Biblia. La versión de 1912 de Romanos 8:14 dice, todos los seres humanos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Con estos textos yo quiero dejar bien, pero bien claro que no solo en el mundo pagano, me refiero a las religiones paganas, islamismo de los árabes, budismo de los japoneses, hinduismo de la India, taoísmo, sintoísmo, confucianismo de la China, que tiene 17% de la población mundial, de la propia religión judaica, los judíos de hoy en día, de la religión católica, las cosas que yo menciono aquí,
no son contra los miembros de la Iglesia Católica, porque yo fui católico, y muy católico que sí fui. Y casi toda la familia mía, 99%, son católicos. Y además de toda esta lista que hice de los paganos, de los católicos y de los evangélicos protestantes que están en el protestantismo apóstata sin saber que el protestantismo evangélico apóstato, que no sabemos si son 50 o ya son 60.000 denominaciones en el mundo, en todos esos sistemas de adoración, católico cristiano, evangélico cristiano y pagano, con donde tienen dioses como Shiva y Buda y Alá y Bhaktivedanta y no sé cuántos otros dioses hay. Hay hijos de Dios, como dice Pedro en Hechos 10:35, que respetan a Dios y que practican la justicia, como dice Pablo en Romanos 8:14, que se dejan guiar por el Espíritu Santo sin haber nunca oído hablar que existe Espíritu Santo, y eso es conmovedor y es hermosísimo. A medida que han ido pasando los siglos, vamos a colocar un ejemplo. Cuando finalmente Pablo y Pedro y los apóstoles, después del apedreamiento de Esteban en el año 34, cuando se cumplieron los 490 años que Dios les había dado de gracia a los judíos, cuando ellos se esparcieron para predicar en todas las naciones del mundo, y el apóstol Pablo llegó a hacer una declaración increíble, y voy a buscarla aquí rápidamente. Pues bien, mientras me abre aquí el programa, voy a buscarla y ya retomo la idea. Oh, está en 2 Corintios 5:17. Dice, ok, ok. Bueno, ese no era el texto, entonces voy a buscarlo por otro lado. Bueno, un poquito de paciencia conmigo. Vamos a ver si era este. Voy a buscarlo aquí para poder explicar mejor, para poder contextualizar. Muy bien. Muy bien. Aquí no me está dejando. Aparecen muchos avisos que no me están dejando moverme, entonces voy a correrlo para acá. Bueno, un poquito de paciencia. Y está por aquí. Muy bien. Dice en la Reina Valera de 1960 en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Llegó un momento en que toda criatura humana, gracias al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, toda criatura humana que estaba viva, que ya tenía inteligencia para ser instruida debajo del cielo, había escuchado el Evangelio. Y eso se va a repetir cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Toda criatura humana, la Biblia dice, toda lengua, tribu, nación y pueblo, todo ser humano escuchará el último mensaje de misericordia y de compasión. Pues bien, cuando él hizo esta declaración, alguien preguntará, bueno, ¿y los viejitos o las personas que murieron antes de que les llegara el mensaje, estando en el paganismo? Porque antes solamente había iglesia judaica que desapareció del mapa para Dios.
iglesia cristiana que se estaba esparciendo y se esparció por todo el mundo. Y la gente que murió el día anterior a que Pablo llegara, o algún apóstol o algún otro discípulo, o la semana anterior, el mes anterior o el año anterior, se perdió, si era hijo de Dios. No, no se perdió. Esa persona será resucitada. Ahora, durante esta etapa, séptima etapa de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 22, la cual Dios mismo instruyó que debía llamarse Iglesia Adventista del Séptimo Día, a medida que nos fuimos esparciendo por el mundo y comenzamos algo así como más de 20 años después de 1844. Ahora no tengo la fecha exacta. Bueno, Señor, tráemela a mi mente. La expansión de la obra misionera por todo el mundo. Cuando nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que con la Biblia vamos a demostrar que es la única iglesia verdadera, todos los hijos de Dios que murieron en otros sistemas de adoración, exceptuando el espiritismo y el satanismo explícito y cualquier otro tipo de culto que tenga que ver con eso, exceptuando eso, todos los hijos de Dios que murieron antes de que les llegase el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿se perdieron? Es la misma pregunta que hicimos acerca de los que murieron antes de que Pablo y los discípulos y los apóstoles llegasen con el mensaje, hasta alcanzar esto que está increíble en Colosenses 1:23, que toda criatura bajo el cielo había escuchado el Evangelio. Y esto se repetirá, ya lo dije. Pues bien, Dios es un Dios de justicia y pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Lo que Él mira es la sumisión de esa persona a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice, aquí por ejemplo, me acaba de aparecer aquí un aviso aquí en el computador de internet. Bueno, es una noticia sobre el coronavirus, pero digamos que fuese un aviso sobre algo sensual o pornográfico o malo, y yo lo abro para verlo, pues estos hijos de Dios lo cierran. Es solamente un ejemplo. Ellos no permiten que sus ojos vean cosa mala, que sus oídos escuchen cosa mala. No permiten que a sus pensamientos entren cosas malas. Se dejan guiar por el Espíritu Santo sin saber que existe Espíritu Santo. Entonces volvemos a Juan capítulo 11, versículo 52. Un día Dios va a congregar a todos estos hijos de Dios. Hay una segunda parte de esa profecía. Antes de que Jesús venga en una única iglesia verdadera. Me voy a adelantar un poquitito. Apocalipsis 18:4 dice, de todas las denominaciones y sistemas de culto y de adoración y de todas las religiones que hay en el mundo, que son muchísimas, cristianas y paganas, el Señor dice en Apocalipsis 18:4 que salgan de esas instituciones. Todo ese conglomerado que ocasiona tanta confusión, el Señor lo describe con la palabra Babilonia y les dice, salid de ella, pueblo mío. Yo tengo una serie aquí en YouTube de 18 filmaciones de casi una hora cada una, que se titula Salid de ella, pueblo mío. Y van del número 1 al 18 con mi nombre. Salid de ella, pueblo mío, número 1, Luis Enrique. Tú puedes digitar y verlas. Son argumentos para salir específicamente del sistema romano, del sistema de catolicismo romano, quiero decir. Pero Dios abarca además con la palabra Babilonia a todos los sistemas de culto. Lo hermoso es que los hijos de Dios, cuando se derrame el Espíritu Santo,
saldrán de todos esos sistemas de adoración, como aconteció en la época de Pablo y los demás apóstoles, y se unieron a la nueva iglesia cristiana que Cristo había fundado. Lo mismo acontecerá cuando se derrame el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Todos los hijos de Dios estarán en uno de dos sistemas, en Babilonia o en la iglesia adventista del séptimo día, cuyos miembros estarán nadando contra la corriente, literalmente estarán contra el mundo, así el mundo los considerará, y Satanás los hará conocidos a nivel mundial, además del nombre adventista del séptimo día, por otro nombre, la secta aborrecida. No parece un panorama como que muy agradable para aceptar la invitación a vincularse a una iglesia tal. Dentro de esta iglesia, los que se vayan uniendo, cuando se derrame el Espíritu Santo, serán candidatos, y si tú y yo estamos vivos, y si tú te vinculas a esta institución, seremos candidatos para ser mártires, el retorno de los mártires, literalmente hablando, ya de manera mártires martirizados que morirán oficialmente, porque Apocalipsis capítulo 13 nos dice que habrá decreto de muerte para estos adventistas del séptimo día, que se mantuvieron fieles dentro de la iglesia durante la tribulación o que entraron a la iglesia adventista del séptimo día por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos millones son? ¿400, 500, 600, 700 o más? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero todos estarán o en la iglesia adventista del séptimo día, todos los seres humanos quiero decir, o en Babilonia. En este contexto debemos comprender que Dios tiene desde Adán hasta el día de hoy, Él tuvo siempre una única iglesia verdadera. Pero los hijos de Dios que vayan muriendo sin haberse vinculado a esta iglesia, por el hecho de haberse dejado guiar por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Mucha atención. A pesar de que nunca tuvieron su nombre inscrito en el rol, en el libro de miembros de iglesia, de esta iglesia adventista del séptimo día, cuando Jesús regrese, los resucitará, inclusive paganos que nunca oyeron el nombre de Jesús, que murieron siendo hijos de Dios. Esto es muy hermoso. Ya regresamos entonces con el segundo segmento